un interruptor cerrado, ¿no? Entonces triodo es igualito. Entonces es un interruptor cerrado. Saturación o activa. Activa en el BJT representa esto, ¿no? Está en la etapa de amplificación. Y activa, ¿no? Para el BJT, y saturación es lo mismo. O sea, está en la etapa de amplificación para el MOS. Y corte, ya saben que circuito abierto, ¿no? Acá también corte será circuito abierto. ¿Estamos, chicos? ¿Queda claro eso? Ya, pues, ya con esto ya puedo resolver cualquier ejercicio MOS. O sea, básicamente es lo mismo, ¿sí? ¿Ya? O sea, hay que partir de eso, ¿no? Ves un MOSFET, ves un BJT, es igualito, lo analizo de la misma forma. Por ejemplo, en el caso del BJT existen varias configuraciones. ¿Qué configuraciones existen acá? Está emisor común, está base común, está colector común, ¿no? Para el BJT. ¿Cómo sería para el MOS? Gate común. Emisor surtidor común, ¿no? Porque este es equivalente a este. Luego, base de gate común. Y el otro sería drain común. Igualito, igualito. La configuración con las resistencias y todo, igualito. No hay diferencia. Basta que lleves uno, el otro ya, pues, ya lo sabes, ¿no? Entonces por eso era, o es muy importante saber cómo trabaja el transistor BJT, cómo analizarlo. Eso es importantísimo. Este otro ya es un añadido nada más, ¿no? Es un añadido. Bien, entonces esa es la idea. Ahora, el MOSFET, yendo un poquito a desarrollar la diapositiva, ¿no? El MOSFET es un dispositivo que data de los años 60, como dicen, ¿no? Sale más o menos en la misma época, hasta un poco antes que el BJT. Y es que conceptualmente, inclusive, se sabía que era mucho antes, ¿no? Pero, ahí también, en los años 30. Pero a partir de los años 60 empieza a producirse, ¿no? Y, claro, tiene una cierta ventaja con respecto al BJT, ¿no? La ventaja radica en que el MOSFET, como puedes ver, tú necesitas corriente para controlarlo. Perdón, el BJT, ¿no? Necesitas corriente para controlarlo. Mientras que el MOSFET necesitas tensión. ¿Cuál es más fácil de controlar? ¿Tensión o corriente? Tensión. Un divisor de tensión, abres o cierras un switch, ya no hay tensión, ¿no? Pero en cambio, corriente siempre es un problema. Entonces, los primeros circuitos electrónicos de los años 60-70, la electrónica de potencia se hacía básicamente con BJTs. Y si ustedes buscan por ahí una información de esa época, van a encontrar los circuitos de control de los transistores BJT de potencia, unos enormes circuitos que inclusive llevaban transformadores, condensadores, polarización negativa, o sea, harta teoría electrónica. Entonces por eso es que los de esa época eran buenísimos en la electrónica, tenían que hacer malabares. Y cuando ya más bien se hizo todo eso con el BJT, digo con el MOSFET, todo se simplificó, pues. Una compuerta lógica podía controlar alta potencia, porque esto solo necesita controlar tensión nada más, ¿no? Entonces era mucho más simple. Entonces salieron dos vertientes, ¿no? O sea, dos ramas, ¿no? Todo lo que es BJT, alta potencia, con difícil control de base. Y todo lo que era MOSFET, tenía buena potencia, pero con un fácil control de base. Solo que el BJT tiene ciertas ventajas, por ejemplo en la frecuencia. Trabajan más frecuencia, por eso que todos los circuitos de radiofrecuencia, los que van para telecomunicaciones, todos son BJT, todos. Entonces MOSFET muy poco vas a encontrar, ¿no? Pero todo lo que es electrónica de potencia, que maneja máquinas de alta potencia y todo, básicamente están con MOSFETs. ¿Por qué? Porque los MOSFET manejan altas corrientes con tensión de puerta nada más, ¿no? Entonces, así que hace más o menos, a ver qué año sería, el 92, 93, por ahí que yo recuerde, estaba haciendo unos trabajitos y escuché hablar del IGBT.
Y entonces en una conferencia que dieron, llevaron unos IGBTs y dijeron vamos a controlar esas máquinas utilizando este nuevo transistor que es un IGBT. Y el transistor IGBT trabajaba como 2000 voltios y manejaba 500, 800 amperios con un circuito de control mínimo. Entonces, ¿a qué se debía eso? A que habían juntado al BJT con el MOSFET. Entonces pusieron el MOSFET a la entrada y el BJT a la salida. Entonces el BJT rudo puede trabajar con altas corrientes, altas frecuencias, y el MOSFET, que se controla por tensión, lo pusieron como driver. Entonces salió el IGBT. En esa época, o sea, estamos hablando, como les dije, del año 91, empieza toda esta tecnología, ¿no?, del IGBT, que es la unión de estos dos. Y a partir del año 93, 94, empieza el crecimiento de la electrónica industrial. O sea, todo lo que es alta potencia empieza a crecer enormemente. Los sistemas de alta tensión, de alta potencia para control de máquinas, y ahí nace también lo que viene a ser vehículos eléctricos y todo eso. Todo gracias a ¿qué? A la unión de estos dos, ¿no? Claro, ese transistor IGBT no es tan barato como un BJT, pues, ¿no? El BJT puedes conseguir, por ejemplo, uno que maneja 50 amperios, de repente lo consigues en 5 o 7 soles, ¿no? Por ahí, 8 soles tal vez, ¿no? Un MOSFET, ya entonces 10 soles, ¿no? Pero un IGBT es lo mismo, pero en dólares, mínimo, ¿no? Hasta un poco más. Salió un poquito más caro, pero vale la pena. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja del MOSFET? Se controla por tensión, no tiene corriente de puerta y básicamente trabaja de la misma forma, ¿ya? Entonces, en esta sesión vamos a ver muy rápido su estructura, porque la estructura del MOSFET está relacionada directamente con sus ecuaciones. En el BJT esto no va por ese lado, por ese sentido, ¿no? Porque básicamente hay una ecuación en el BJT. En el BJT solo está la ecuación de I de colector igual beta veces I de base, punto. Ya con eso resuelves solito. Pero en el MOSFET no es así. En el MOSFET, como se controla por tensión, hay que manejar cuidadosamente esta tensión, ¿ah? Y nace, o sea, las ecuaciones nacen de su forma física, de la forma física del MOSFET. Inclusive su nombre, por eso está dado así, ¿no? A ver, creo que tenemos por acá otra diapositiva, déjame ver, para explicarlo un poco más de detalle. Ya. Observen acá en el pizarro, ¿no? Le dan el pizarro, que se llama en el ecran, ¿no? Esto de acá es la forma constructiva del MOSFET. ¿Qué se puede observar? Acá tienes un material que viene a ser el sustrato. ¿Se ve la punta? No se ve. ¿Por qué se puede acercar esto? Había una manito antes, ¿no? Acá está. Esta manito. La manito sí se ve, ¿no? Ya. Entonces me sigue allá en la presentación, ¿ya? Tienes todo este material, que viene a ser un material en este caso de tipo N, por ejemplo, ¿no? Y le llaman, o no, en este caso es de tipo P, ¿no? Material de tipo P. Entonces, a esto le llaman cuerpo, ¿no? Todo esto de acá es el cuerpo del transistor. Entonces, esto de silicio, ¿no? Luego, ¿qué es lo que haces? Tú añades a esto, quieres añadirle dos placas. Esta placa que está en la parte inferior y esta placa que está en la parte superior, que son dos placas metálicas. ¿Ya? Esto de acá, metal acá y otro metal acá. Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hacer un condensador. O sea, quieren hacer un condensador acá. ¿Y cómo se hace un condensador? Pues cuando tienen dos placas metálicas y en el centro un aislante. Entonces, para ello lo que debemos recordar es que un material semiconductor puro prácticamente es aislante, no conduce corriente porque tiene enlaces covalentes, ¿no? Muy resistentes. Entonces, acá no había corriente de ninguna manera si este fuese totalmente puro. Entonces, ¿qué pensaron los diseñadores de este transistor? Dijeron, vamos a meterle un poquito de impurezas. Entonces le pusieron un poquito de impurezas
doparon, ¿no? O sea, doparon el material y luego colocaron estas dos placas con el objetivo de formar un campo eléctrico. Entonces, cuando tú polarizas acá, por ejemplo, positivo y acá negativo en esta placa de abajo, acá se ve mejor, ¿no? Acá, por ejemplo, le pones positivo y acá le pones negativo, entonces los electrones libres que van a estar por acá, muy pocos, van a verse atraídos por la placa positiva. O sea, se van a ir hacia arriba, toditos. ¿Estamos? Entonces, cuando todos estos electrones que están por acá deambulando van para este lado, entonces se forma un canal acá en esta parte, que es básicamente la acumulación de electrones, ¿no? Se forma un canal. Bien, entonces cuando ya tienes este canal de electrones acá, has formado un circuito. Ese circuito ahora te va a permitir inyectar una corriente por B y va a pasar por el canal y va a salir por ese. ¿No? ¿Sí? ¿Está claro eso? Es súper, o sea, la idea es bien sencilla, ¿no? O sea, no es nada compleja, ¿sí o no? Pero para ello, lo que tienes que hacer es de que esos electrones que lleguen a esta parte no se vayan a la placa, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tienes que colocar entre la placa y el material semiconductor? Un aislante, ¿no? Un aislante. El aislante es el óxido de silicio, es un aislante. Entonces pones un aislante. Entonces todos los electrones quedan pegados hacia esa parte y forman el canal, y ese canal es el que te permite la conducción. Bien, entonces por eso ya te das cuenta de que la puerta está aislado completamente del circuito de salida, de donde está la fuente, ¿no? Por eso es que está así dibujado, porque lo que han hecho es únicamente aislar estas dos partes, y yo tengo que manejar esta tensión para controlar la corriente. Observen lo siguiente. ¿Qué tal si es que acá entre estos dos terminales tú le das 0 voltios? ¿Ya? O sea, no hay diferencia de potencial, por lo tanto no hay campo eléctrico, y si no hay campo eléctrico, entonces los electrones están por acá. Si inyectas una corriente por drenador, o mejor dicho pones una diferencia de potencial entre drenador y surtidor, no va a fluir corriente, pues. No hay canal. Entonces ahora vas a ir controlando esta tensión, vas controlando la tensión poco a poco. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder? Los electrones van a reunirse por acá, pero no habrá suficiente cantidad de electrones para conducir una corriente hasta que tú hayas colocado acá una tensión necesaria para la formación completa del canal. Eso los fabricantes lo obtienen experimentalmente, ¿no? Bueno, también me imagino que lo demuestran teóricamente, ahí en todas las hartas ecuaciones por ahí, ¿no? Pero experimentalmente entonces sacan cuánto es la tensión necesaria acá para formar el canal. Y ese dato es el dato más importante del MOS. Te dicen, tensión umbral de formación de canal, supongamos, ¿no? 1 voltio. Ah, ya, entonces tú sabes que tienes que colocar 1 voltio, y ahí es mínimo, y entonces empieza a circular corriente por acá. Le das 0.5, no circula, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, ese dato importante, que es la tensión umbral, para nosotros es importantísimo. Me permite saber que el transistor está trabajando correctamente, ¿no? Bien, entonces debe estar claro ya. Nuevamente hacemos un repaso sobre este modelo. Primero, tienes un material de un solo tipo, en este caso, por ejemplo, tipo P, con algunas impurezas. Entonces, como puedes observar, inclusive esto es un solo material el que realiza toda la conducción de corriente. Por eso es que probablemente en alguna literatura vas a encontrar de que a este transistor le llaman unipolar. ¿Cómo le llaman al BJT? Bipolar. Bipolar, por eso viene BJT, bipolar. En cambio este le llama unipolar, ¿no? Porque trabaja con un solo material. Segundo, tienes que colocar acá esta placa y esta otra placa con el objetivo de formar el canal de conducción, ¿no? Que son los electrones libres que van a ir a esa parte. Y luego, claro, tienes que hacer la conexión, ¿no? Del terminal D y el terminal S para que fluya corriente por el canal. No puedo conectarlo directamente, ¿no? O sea, tengo que hacer esta unión a través del material tipo N para que se forme el canal. Porque el canal que va a estar acá va a ser de tipo N,
¿no? Electrones. Entonces, para que haya una continuidad acá, en toda esta parte, ¿no? Muy bien. Y tienes que poner acá un aislante para que los electrones no fuguen por esta placa. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Listo. Entonces, ¿cuántos terminales tiene este transistor? 3 ¿Cuántos igual. terminales de conexión tiene? 3. Yo veo 4. El body también, ¿no? Claro. ¿No? Acá está. 4. Tiene 4 terminales. Pero ¿y entonces por qué no? ¿Por qué le llaman transistor? Ah, bueno, eso viene de otra cosa, ¿no? Este transistor tiene 3 símbolos. Vamos a ponerlo así. 1, 2, 3. Ahí está. 4 terminales. Y entonces voy a poner acá uno más, así. Y luego voy a colocar a este de este modo. Y esto lo ponen un poquito más arriba, así. Y luego ponen esto así. Ahí están todos los terminales. Este sería gate, ¿no? Este de acá, drenador, este surtidor y ese es el cuerpo. Body. ¿Estamos? Tiene 4 terminales. Bien. Y además lo dibujan así, mira, abierto, acá. ¿Y por qué hacen eso? Porque te dicen de que entre D y S no hay continuidad. ¿No? O sea, está abierto acá y está abierto en esta parte. ¿Estamos, chicos? Y que cuando tú recién vas a colocar acá una tensión entre G y S, hasta que llegue a un nivel que le llaman DTH, pero muy complicado, ¿no? Entonces, DT nada más, ¿no? Hasta que llegue a un voltaje DT necesario que le llaman la tensión umbral de formación del canal, esto se cierra. ¿Estamos? Pero para tener solo 3 terminales, entonces hacen lo siguiente. Entonces dicen, mira, y acá están los 4 terminales, pero ¿qué tal si es que unimos el cuerpo al surtidor? Y entonces haces esto, lo que aparece ahí, ¿no? Observa qué ha pasado con beta, ¿no? El cuerpo. Lo has mandado a tierra. Y surtidor también lo has mandado a tierra directamente. Entonces, ¿por qué no uno con este mejor? Y lo mando a tierra. O a donde tenga que ir. Entonces lo que haces es unes surtidor con cuerpo. ¿Estamos, chicos? Y entonces ahí ya tienes básicamente un dispositivo de 3 terminales: drenador, surtidor y puerta. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Entonces observa, ¿no? Hay, seguramente puedes encontrar en el mercado un MOSFET con 4 terminales. O sea, puedes encontrar. Y también vas a encontrar un MOSFET de 3 terminales, que ya está unido, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja o desventaja de esto? Y es que si tú tienes libre esto de acá, entonces podrías hacer que la corriente fluya de drenador a surtidor, polarizando con puerta más positivo que B. Pero si haces lo contrario, entonces puedes hacer que la corriente vaya de surtidor a drenador. Error. Ya, estoy cometiendo un error. No sería el revés. En realidad, o sea, en realidad lo que voy es que siempre vas a controlarlo así, ¿no? Con GS nada más, polarizando GS. Pero tú podrías, si lo tienes así libre, puedes mandar corriente por este lado, una corriente, o podrías mandar corriente por este lado, indistintamente, ¿no? Mira. Para que haya flujo de corriente, primero tienes que hacer que se forme este canal, colocando una tensión entre G y B, en este caso, ¿no? G y B. Una vez que el canal está establecido, ahora puedes colocar esta fuente que te va a inyectar una corriente y va a pasar por el canal.
pero ¿qué tal si esta fuente la pongo acá más bien? Y esto lo mando a tierra. Entonces la corriente más bien va a venir por acá y se va a ir en esta dirección, ¿sí o no? ¿Estamos, chicos? O sea que si tú tienes libre, o sea, no unes B hacia tierra, sino lo dejas libre y polarizas correctamente la placa, entonces puedes colocar una corriente o bien en un sentido o bien en el otro sentido. ¿Sí? Puedes hacer eso. Pero cuando ya está unido este terminal de B a ese, ya no hay forma. Solo tienes una opción. Y es que acá tiene que estar el positivo y la corriente tiene que ir de B hacia ese. ¿No? O sea, de ahí ya te has limitado las opciones. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es el modelo. Y ahora lo que sí tengo que ver es lo siguiente. Entonces, miren, para que conduzca, para que haya corriente por el transistor, vamos a borrar esto y vamos a colocar acá esto. Para que haya corriente por el transistor, o sea, para que exista esta corriente ID, entonces esta tensión VTH, ¿no? Vamos a llamar acá, esta tensión entre G y S, es esto, VGS, tiene que ser mayor o igual, ni siquiera igual, tiene que ser mayor a la tensión umbral VT. Es lo primero. Entonces acá la corriente ID va a ser diferente de cero. ¿Estamos? ¿Ya? Para que haya corriente por el transistor, esta tensión que le llamamos tensión umbral, no lo puse antes, ¿no? Tensión umbral, tiene que tener un valor suficiente para que se forme el canal. O sea, este VGS tiene que superar a este valor de VT. El VT te da el fabricante, ¿ya? En la hoja técnica, te va a decir cuánto es el VT. Puede ser 1 voltio. Entonces, si tú le pones 1.1 voltio, ya va a haber corriente, ¿no? Si le pones 1.5 voltios, va a haber corriente. Pero eso quiere decir entonces que puedo crecer indiscriminadamente VGS y alejarme mucho de VT. Puedes hacerlo, pero la cuestión es de que conforme te vas alejando, el transistor va cambiando su condición de operación. Mira, entonces hay 3 condiciones acá, o 3 modos de trabajo. Si la tensión de puerta a surtidor es menor que VT, ¿en qué condición se encuentra el transistor de estas 3? Corte. En corte, claro, no hay corriente, ¿sí o no? Entonces tú dirás, en este caso la tensión VGS es menor a la tensión umbral. Si la tensión umbral fuese, por ejemplo, 1 voltio, entonces yo voy a considerar, le doy 0.5, le doy 0, inclusive le doy negativo, va a estar en corte, ¿sí o no? ¿No? ¿Estamos, chicos? Bueno, algo así como un filtro, pero en este caso es tensiones, ¿no? O sea, de control. Mejor dicho, una tensión de control nada más, ¿no? Ya, entonces tienes esto. Ahora, ¿y qué pasa cuando tú te igualas VGS a VT? O sea, igualas VGS a VT. ¿En qué estado estarás? Saturación. En saturación. No necesariamente. Triodo. Porque va a oscilar. Tampoco ¿no? estarías en corte. Pero va a oscilar, ¿no? Porque no. Está como en oscilación. Entonces está en una zona, ¿no? Que le llaman el límite o la frontera. Entonces el transistor no conduce, ¿no? Pero está a punto de conducir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú has llegado, por ejemplo, a 1 voltio, que es la tensión umbral, se ha aplicado acá 1 voltio, entonces el canal ya está prácticamente establecido. Pero le pones corriente, no fluye. Ahora, si tú le das un empujoncito, un poquitito más, ya empieza a conducir. ¿Sí? Entonces, esa tensión umbral, o sea, si tú igualas la tensión VGS a VT, no va a conducir tampoco, no conduce. Está bloqueado, pero el canal está formado. O sea que a partir de ello, yo ya dándole una tensión un poquito mayor, voy a hacer de que conduzca el transistor, ¿no? Entonces, cuando tú superas, o cuando ya se supera, perdón, la tensión VT a VGS,
Entonces en este caso BT es mayor, ¿no? O sea, BGS va a ser mayor ahora a BT. Entonces vas a estar en saturación, va a estar conduciendo corriente. Pero también puedes estar en la zona de triodo, ¿no? ¿Qué es la zona de triodo? La zona de triodo es básicamente un cortocircuito. Y eso va a suceder, ¿en qué casos? A ver, ¿creen ustedes que sucede con respecto a esta tensión? Cuando tú elevas mucho esta tensión BGS, entonces todos los electrones que están acá van a llegar a esta parte. Y va a ser muy sencillo, muy simple que la corriente fluya por ahí, ¿sí o no? ¿Estamos? O sea, lo otro que debería tomar en consideración es de que para estar en la zona del triodo, entonces BGS tiene que ser no solo mayor, tiene que ser mucho mayor que BT. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, 1 voltio, que es la tensión umbral, yo me voy a alejar, le pongo 5, le pongo 10, o le pongo 12, de repente le pongo 1000 y se quema el transistor, no tengo que ver hasta qué punto puedo darle, ¿no? Hasta lo que diga el fabricante. Entonces, cuando yo me aleje bastante, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es de que ya hay tanto canal establecido que no hay forma de controlar la cantidad de electrones que va a pasar por acá. La única manera de controlar los electrones, o sea, la corriente eléctrica que va a pasar, será moviendo esta fuente y la corriente que pasa por acá, externamente, ¿sí? ¿No? ¿Estamos, chicos? Bien, entonces eso es la zona de triodo. Pero la otra zona, que es la zona de saturación, que es equivalente a la activa, es cuando tú te alejas, o sea, estás un poquito mayor que BT, pero tampoco no estás muy lejos. O sea, por ejemplo, si yo estoy con 1 voltio de BT, entonces BGS puede ser ¿cuánto? 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 tal vez, ¿no? Pero de repente ya llegas a 2 y ya está casi llegando a la zona de triodo. O sea, ¿cómo definir esa región? Ese es un poquito complicado, ¿no? Es un poquito. Hay una serie de ecuaciones y con esas ecuaciones son las que vamos a definir cuál es la frontera entre uno y otro. ¿Sí está claro? Eso no es algo que te da el fabricante, entonces. No, esa parte ya no te da el fabricante. El fabricante lo único que te da es BT. Pero lo que sí estás totalmente seguro es que si estás por debajo de esta tensión estás en corte. Y si estás muy lejos de BT, de hecho estás en triodo, ¿no? Pero, ¿cuál es la frontera entre triodo y saturación? Eso va a salir de las ecuaciones del MOS, ¿no? De las ecuaciones ¿sabes? Bien, entonces, eso es básicamente la parte inicial del MOS, y como puedes ver, la flecha es saliente, ¿ya? Y eso es lógico acá, mira. Este sería uno de canal N, porque el cuerpo es P, ¿no? O sea, los electrones son los que hacen conducir acá. ¿Y cómo sería uno de canal P? Lo contrario, ¿no? Acá pondría material tipo N y el canal sería material tipo, o mejor dicho, sería de tipo P. ¿Y cómo es que se conduce cuando es de tipo P? Porque el canal tipo N sí se puede interpretar fácilmente. ¿Y lo otro cómo sería? Negativo. Voltaje negativo. Negativo. O sea, ¿cómo es que nosotros sabemos que corriente eléctrica es movimiento de electrones, ¿no? En avalancha para un lado, ¿no? Entonces, eso es cuando tienes un canal N, porque claro, acá está un montón de electrones, entonces estos electrones por ahí de alguna manera están en avalancha yéndose para allá, ¿no? Pero ¿cómo sería en canal P? Canal P no hay electrones, ¿cómo sería, Mariel? En negativo, es cierto, ¿no? Tú tienes que ponerle negativo. Y Mariel, los electrones que van a estar por ahí, los tienes que llevar al otro lado. Tienes que quitar todos los electrones, ¿sí? Y entonces, ¿cómo conducirías por ahí si no hay electrones? La conducción es lo que se llama conducción de huecos. Claro, se ¿no? van llenando, ¿no? Viene, Claro, un hueco se llena, pero este dejó un hueco libre, entonces este es para el otro, dejó un hueco libre. O sea que mientras el electrón va llenando, los huecos van apareciendo para el otro lado.
Así como... O sea, la corriente, en lugar de pensar de que va en un sentido, también está yendo en el otro sentido, porque ahora lo que estoy viendo es movimiento de huecos. Y en el otro caso es movimiento de electrones, ¿no? Claro, es por eso que se alejan los electrones del canal. Claro, para que queden ahí huecos. Y entonces cuando llega la corriente va llenando un huequito ¿no? de la órbita seguro, pero de hecho va dejando un hueco por atrás. Entonces yo voy contando los huecos que van quedando libres para... ¿no? Así, profe. Me debería usar la teoría de No, ninguna. En realidad ninguna. O sea, es como... con el... Tú tienes varias herramientas. Todo lo que quieras hacer, puedes hacerlo con el canal N o con el DJT PNP. Tienes tarjeta de Todo, ICP. cualquier cosa, un poquito de simplemente jugando con la teoría de circuitos, puedes hacer con canal PNP. Pero de repente tienes, NPN, ¿no? De repente tienes más bien que, por ejemplo, controlar tensiones negativas y con un transistor NPN te resulta un poquito complejo, ¿no? Tu circuito. De repente coges un PNP, pones y reduces los componentes. Te da otra herramienta, ¿no? ¿Sí? O sea, la idea es esa, ¿no? Es que tener dos tipos de transistores, PNP, NPN o canal N, canal P, lo único que te da es ciertas ventajas para poder maniobrar más fácilmente todo. ¿Ya? ¿Sí está claro eso, chicos? Bueno, entonces hay dos tipos de transistores, uno que se llama de canal N y el otro que es de canal P, ¿no? Bien. Y acá tienes una información adicional que podría ayudar. Se usa como amplificador, como interruptor, igual que el DJT, ¿no? Puede estar su corriente conformada por electrones o huecos, como hemos visto. Electrones serían los de canal N, huecos son los de canal P. O sea, de ahí sale que hay MOSFET de canal N y MOSFET de canal P. O sea que no hay que admirarse en esa parte, porque eso no está en el DJT, ¿no? En el DJT es NP, NPN, ¿no? Acá es canal N y canal P, ¿ya? Esa es la forma correcta de decirlo. Y el NPN es equivalente al N, ¿no? Y el PNP es equivalente al P, ¿ya? El MOSFET con su equivalente, ¿no? Al DJT. Tiene 4 terminales, así ya hemos visto que son 4, pero normalmente se encapsula con 3 terminales, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Si tienes 4 terminales, puedes usar indistintamente S y D. ¿Estamos, chicos? O sea, si tienes los 4 terminales, hemos dicho, y yo tengo los 4 terminales libres, entonces la corriente puede ir de D a S o de S a D. Pero no tiene como que un sentido preestablecido. No, por eso, los que ya vienen con 3 terminales, Ahí sí, claro. no, ahí no hay nada que hacer ya. Va siempre de D a S, en el caso de esto, ¿no? Pero si no está... Pero si tienes los 4 terminales, ¿Uno elige? tú puedes elegir hacia dónde quieres que vaya la corriente. ¿Ya? O sea, elige simplemente, porque es simétrico, ¿no? Es simétrico completamente. Y bueno, las dimensiones importan en la ecuación. Pueden ver que está dado en el orden de micras, ¿no? Pero importan para la ecuación. Y es lógico que tengan que ver mucho porque acá tú tienes esto, ¿no? Este canal que aparece acá, que es lo que tienen que recorrer los electrones, está definido básicamente ¿por qué? Por la longitud. Y no solo por la longitud, sino el ancho, porque la longitud y el ancho te dan el área y eso te indica cuánta corriente puede circular, ¿no? Por el dispositivo. Bien. Entonces el MOSFET es este dispositivo, esto es su símbolo y acá hay algunas características. Lleva un material aislante que es el óxido de silicio, que es mucho más delgado, lógico, y tiene 3 zonas de trabajo. ¿Ya? Tiene 3 zonas de trabajo. ¿Hasta acá alguna pregunta del MOSFET? En realidad, claro, si ustedes van al CEDA, 200 hojas solo hablando del MOSFET y cómo se creó y cómo es su estructura interna, ¿no? Pero no es la razón de este curso, no es esa, ¿no? Este curso lo que vamos a hacer es, sabemos cómo trabaja, cómo funciona y mi objetivo central es cómo lo utilizo, ¿no? Ya si quieres ver hacia adentro cómo se diseña internamente, haz tu maestría y tu doctorado,
Caltech, ¿no? Georgia Tech, ahí ya, o te vas a... El gate y el S controlan el flujo de corriente, ¿no? Acá. A ver, el gate, la puerta, básicamente, como este dispositivo se maneja por voltaje o por tensión, entonces voltaje o tensión siempre hablamos de dos terminales. Entonces tiene que ser entre G y S. Es como el BCE de... Y claro, es del BJT es como decir esta tensión base emisor, ¿no? Del BJT. Claro, en el BJT uno dice, pero también acá se controla por tensión, pero es indirecto, ¿no? Porque tú sabes que la ecuación de Shockley dice que esta corriente aproximadamente, ¿no? Es la corriente ISS por E a la tensión base emisor entre NBT por acá, pero ya N no se considera 1, BT menos 1, ¿no? Entonces indirectamente sí están relacionados, ¿no? Indirectamente están relacionados. Pero en cambio en el MOSFET son directos, controlan la tensión de frente, ¿no? Bien. Entonces hay que variar esta tensión para hacer que haya corriente por este lado. ¿Estamos, chicos? ¿Se ven? ¿Está claro esto que acabamos de ver? ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir vamos a trabajar en la computadora y vamos a cambiar la tensión BGS de un circuito con MOSFET para ver en qué momento cambia y cuánto es la tensión umbral. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar. Voy a borrar acá. Acá vamos a poner.